Josué capítulo 20. Habló Jehová a Josué diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Señalaos las ciudades de refugio de las cuales yo os hablé por medio de Moisés, para que se acoja allí al homicida que matare a alguno por accidente y no sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de sangre. Y el que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones en oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida por cuanto hirió a su prójimo por accidente, y no tuvo con él ninguna enemistad antes, y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación y hasta la muerte del que fuere sumo sacerdote en aquel tiempo. Entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Entonces señalaron a Cedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron Beser en el desierto, en la llanura de la tribu de Rumén, Ramot en Galaad, de la tribu de Gad, y Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Hoy día vamos a ver que Dios da refugio y salvación. Luego de que el pueblo de Israel por fin dividió toda la tierra y todas las tribus han recibido su parte de la tierra en este periodo de conquista de la tierra prometida, el pueblo ya está instalado en la tierra que Dios prometió a Abraham y ya están esperando entonces que por fin venga el Mesías prometido. También se designan ciudades de refugio. ¿Qué son estas ciudades de refugio? Ya lo explicó aquí el pasaje en el capítulo 20 que estamos leyendo, en el versículo 3, ciudades de refugio son lugares donde una persona que mata a otro involuntariamente por accidente puede refugiarse allí hasta que se haga una investigación y un juicio para saber si es culpable o inocente. Pues de acuerdo a la ley, el que mata tiene que morir. Esa es la ley justa que vemos en el libro de la ley de Moisés. Pero cuando alguien mata a otro por accidente, puede ser liberado de esta sanción, que es la pena de muerte. Números, capítulo 35, por favor, versículo 6. Tenemos que devolvernos un poco al libro de Moisés, del Números, capítulo 35 y versículo 6, para que veamos que es exactamente como lo dice Josué. Estas ciudades de refugio señaladas por medio de Moisés no es algo que Josué está inventando e imponiendo, sino es la ley de Dios dada a Moisés, dada a Josué y ahora dada al pueblo. Verso 6 dice: Y de las ciudades que daréis a los levitas, 6 ciudades serán de refugio, las cuales daréis para que el homicida se refugie allá, y además de estas daréis 42 ciudades. Saltémonos al versículo 14. 3 ciudades daréis a este lado del Jordán, y 3 ciudades daréis en la tierra de Canaán, las cuales serán ciudades de refugio. Entonces, en primer lugar, vamos a ver desde los versículos 1 al 5 el motivo de estas ciudades de refugio. El motivo de estas ciudades de refugio. Y versículos 6 al 9, vamos a ver hasta dónde llega la protección de estas ciudades de refugio. La protección de estas ciudades de refugio. Entonces, en los versículos 1 al 5, estamos viendo que el más cercano familiar de la víctima que murió se le llama aquí vengador de sangre. En aquella historia, esta alegoría de Juan Bunyan, el más famoso de los ingleses puritanos, que escribió esta alegoría, esta historia, El progreso del peregrino, cuando Cristiano ya salió de la ciudad de destrucción y va rumbo a la ciudad celestial, se encuentra con un amigo llamado Fiel, que él lo había conocido en la ciudad de destrucción y que aparentemente también escapó de la ciudad de destrucción y también va rumbo a la ciudad
celestial. Cuando Cristiano sale de la ciudad celestial, todos se burlan de él y le dicen: eres un loco, ¿por qué te vas y dejas a tu familia? Y él sale y se va solo. Fiel aparentemente salió después tras de él para juntarse con él, pero cuando Cristiano lo ve y le dice: sigamos este camino juntos, Fiel le grita a la distancia: no puedo, porque el vengador de sangre me persigue. En esta alegoría de esta historia del progreso del peregrino, vemos cómo Bunyan toma esta imagen de que todos aquellos personas que están en pecado, que están lejos de Dios, de alguna manera estamos siendo todos perseguidos por este vengador de sangre. ¿Recuerdan también Lutero, que sentía que en cualquier momento a sus espaldas le iba a saltar el mastín celestial, la muerte, para llevárselo al infierno? Era el miedo y el terror que Martín Lutero tenía antes de su verdadera conversión al Señor Jesucristo. Todos, de alguna manera, cuando estábamos sin Cristo, estábamos rumbo a la muerte, perseguidos por el vengador de la muerte, el vengador de sangre. Todos íbamos rumbo a la muerte. Y aquí los homicidas podían acogerse a esto, a escapar y meterse en una ciudad de refugio para recibir un juicio justo, pero si salía hallado culpable, la ley se aplicaba, pena de muerte. El que mataba moría, pero el que mataba por accidente podía ser perdonado. Bueno, ese es el motivo entonces de las ciudades de refugio. Versículo 3: para que se acoja allí el homicida que matare a alguno por accidente, y no a sabiendas, y os servirán de refugio contra el vengador de la sangre. El que se acogiere a alguna de aquellas ciudades se presentará a la puerta de la ciudad y expondrá sus razones a oídos de los ancianos de aquella ciudad, y ellos le recibirán consigo dentro de la ciudad y le darán lugar para que habite con ellos. Si el vengador de la sangre le siguiere, no entregarán en su mano al homicida, por cuanto hirió al prójimo por accidente y no tuvo con él ninguna enemistad antes. Eso podía ocurrir de acuerdo a la ley. Así que ese es el motivo de estas ciudades de refugio. En ese tiempo no había una policía, no había un ministerio de justicia, ¿cierto? Como lo que podemos escuchar hoy día, no habían juzgados, simplemente habían sabios que veían las situaciones, tal como Moisés, cuando tuvo que recibir ayuda de otros por consejo de Jetro, su suegro, para ver todas estas cuestiones legales. Bueno, esa era la forma que ellos tenían en aquel tiempo para sujetarse y observar la ley de Moisés en cuanto a este asunto, el asesinato. Pero ahora, versículos 6 al 9, vemos hasta dónde llega la protección de estas ciudades de refugio. Mire lo que dice el verso 6. Y quedará en aquella ciudad hasta que comparezca en juicio delante de la congregación, y hasta la muerte de ¿quién? Hasta la muerte del sumo sacerdote. En aquel tiempo entonces el homicida podrá volver a su ciudad y a su casa y a la ciudad de donde huyó. Pero la cosa aquí es que el vengador de la sangre todavía puede andar buscándolo. El hombre puede quedar en la ciudad de refugio, puede quedarse allí para siempre si quiere, protegido, no va a ser asesinado por los familiares del que falleció, puede quedar allí protegido, pero cuando muere el sumo sacerdote actual de ese tiempo, él puede quedar liberado y volver a su casa de donde huyó. Pero la cosa es esa, ¿no? El vengador puede buscarlo y matarlo. Versos 7 y 8 mencionan todas las ciudades de refugio. Verso 9. Estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase en ellas, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Así que, como podemos ver, hasta ahí llegaba la protección de la ciudad de refugio. Así era entonces la ley aplicada en ese tiempo en el pueblo de Israel, en la época recién de la conquista recién terminada. Cuando llegamos a mirar esto a la luz de toda la Biblia, vemos que al Señor Jesucristo le ocurrió algo parecido.
Si usted me acompaña a Hechos, capítulo 3, versículo 15, vamos a encontrar algo muy importante, muy interesante en cuanto a esta enseñanza. Capítulo 3, vamos a leer desde el 14. Hechos, capítulo 3, versículo 14. Pedro está hablando a los judíos, a una congregación mayormente judía, ¿cierto?, en Jerusalén. Y les dice: mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis, ¿a quién? Al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de la cual nosotros somos testigos. Esta acusación es muy fuerte porque determina que Jesús fue básicamente asesinado. Fue muerto por manos de estos hombres a los cuales Pedro aquí está acusando. Y mire cómo ellos, algunas personas que participaron en esto, se sintieron efectivamente culpables. Acompáñenme por favor a Mateo, capítulo 27, versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tenían conciencia de lo que estaban haciendo. Tenían conciencia de lo que estaban haciendo. El trasfondo aquí de asesinar voluntariamente, ¿cierto?, a sabiendas de lo que significa matar a otro, significa mi propia muerte. No estaba aquí una muerte involuntaria. No estaban matando, como Pedro llama aquí al Señor Jesús, el autor de la vida, sino que fue un asesinato sabiendo lo que estaban haciendo. Pero mire cuán misericordioso es nuestro Señor Jesucristo. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Fue una muerte hecha sabiendo. Hicieron todo lo que pudieron para quitarle la vida al Señor. De modo que de alguna manera todos participaron en esto que realmente fue un asesinato. Pero mire lo que hace el Señor Jesús, lo que le pide al Padre. Jesús le pide al Padre que el Padre considere este asesinato como involuntario. Versículo 34 dice: y Jesús decía, Jesús está crucificado, está por morir: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Está siendo asesinado a propósito, sabiendo lo que hacen, pero Jesús, ¿qué le pide al Padre? Padre, considere que esto sea un asesinato involuntario. Y lo mismo hizo Esteban en Hechos, capítulo 7. Acompáñenme por favor a Hechos, capítulo 7, versículo 60. Esteban es el primer mártir de la iglesia cristiana, tenido por falso profeta, por hereje, de acuerdo a la ley de Moisés, porque predicó herejía falsa, este evangelio nuevo para los judíos, y recibe entonces la pena de muerte. Los judíos condenaban a muerte con lapidación, los romanos por crucifixión. Esteban entonces, siendo muerto por la vía judía, que es lapidación, llega a su último instante de vida y dice: y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Lo mismo pide entonces Esteban, siguiendo el ejemplo del Señor Jesucristo, siguiendo el ejemplo de su Señor. Le pide: Padre, toma en cuenta este asesinato como involuntario, como un asesinato de ignorancia. Capítulo 3 de Hechos, versículo 17, mire lo que les dice Pedro: mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo iba a padecer. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que Dios habló por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Así que el Señor Jesucristo pide a Esteban, y ahora Pedro lo reconoce para ellos, de que fue un pecado de ignorancia.
lo mataron por ignorancia. Aunque en el momento que lo estaban haciendo sabiendo claramente lo que estaban haciendo. No creían en él, no creían que era el Mesías verdadero, pero sí lo era. Por eso Pedro dice, miren, ustedes lo mataron por ignorancia, pero cumplieron lo que los profetas dijeron, que era necesario que Jesús, el Mesías, sea muerto, porque él tenía que morir por nuestros pecados. Los judíos hasta el día de hoy, los que practican el judaísmo, ellos dicen que Jesús no pudo ser el Mesías, porque para ellos el Mesías que ellos están esperando es un Mesías militar, que les va a liberar y va a traer la paz al mundo. Pero ellos no entienden la Biblia, ¿cierto? No entienden realmente el Antiguo Testamento. Ellos no entendieron que la venida del Mesías va a ser doble. Van a ser dos venidas. Primero el Mesías viene como cordero, porque viene a morir, viene a dar su vida para dar la salvación a todo el mundo, para ser salvable a todo el mundo. Y luego va a venir en una segunda venida, ahora sí, como un líder libertador. Eso es lo que ellos no entendieron y por eso que hasta el día de hoy siguen esperando al Mesías y creen que Jesús fue solamente un profeta más. Un profeta bueno y todo sabio, pero no el Mesías verdadero. Nosotros que sí entendimos la palabra de Dios, comprendemos que el Mesías viene primero como cordero y luego viene entonces como un libertador. Así que volviendo a Josué, capítulo 20, vemos que Dios es un Dios que da refugio y salvación. En aquel tiempo, el homicida que mató por accidente tenía este refugio. Pero, ¿qué dice el versículo 6? Cuando muere el sumo sacerdote, de alguna manera, hasta ahí llega la protección. Pero, ¿qué dice Hebreos, capítulo 7 y versículo 24? Y vamos a leer también el 25. Desde el 23 vamos a leer mejor. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, refiriéndose a Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable o eterno, ¿cierto? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. En ese tiempo el sumo sacerdote moría, y el que era culpable de la muerte de otro quedaba a expensas de la muerte. Pero cuando llevamos esto a la luz de Cristo y a la luz del Evangelio, vemos que nuestro sumo sacerdote no muere nunca. Y que si nosotros nos allegamos al refugio, a la ciudad de refugio, que es también nuestro Señor Jesucristo, podemos hallar en Él el perdón, la salvación y que la condena a muerte nos sea perdonada y quitada. Esa es la grandeza, hermanos amados, de nuestro Dios, que da refugio y salvación a los pecadores. Que un día nosotros siendo culpables, teniendo al vengador de sangre detrás de nosotros, este sumo sacerdote se pone delante, nos perdona la vida, nos da la vida y la vida eterna. Es maravilloso, hermanos amados, pensar en esto, de que nuestro Señor Jesús es la ofrenda, es el sacrificio, es nuestro Rey, es el sumo sacerdote eterno que no muere, es nuestra ciudad de refugio, es nuestra salvación. Sin duda, el Señor Jesucristo es todo para nosotros. Así que en esta noche hemos visto que nuestro buen Dios es un Dios que da refugio y salvación. En ese tiempo, incluso en los tiempos de Josué, estas ciudades de refugio servían de protección, pero era una protección temporal y no segura. Amados hermanos, para nosotros es segura. Y el vengador de sangre puede quedar allí obsoleto. Nuestra salvación y nuestra vida están escondidas en Dios y nuestro perdón y nuestros pecados han ido al fondo del mar, han sido olvidados para siempre y Dios nos ha dado en su Hijo Jesucristo la salvación y el perdón eterno de nuestros pecados. Oremos.